para ir actualizando la información de valoración de todos los papeles del mercado local. Es decir, que acá siempre van a encontrar un precio para todos los papeles del mercado de renta fija local. Entonces, a partir de ahí, lo que podemos ver y como el primer componente sería este componente de curvas de valoración cero cupón. Acá básicamente lo que vamos a poder hacer es ver más gráficamente cómo se están moviendo las curvas de valoración según el día de valoración en el que nos paremos. Acá podríamos incluso ver graficada esta curva de bancos tasa fija con calificación AAA, que sería la curva que cerró el día de hoy producto de la sesión de negociación y compararla, por ejemplo, con la que cerró el día de ayer y ahí básicamente identificar si existieron algunos cambios en esa curva dentro de lo que el mercado tenía como expectativas el día de ayer versus lo que tiene como expectativas el día de hoy. A partir de ahí podemos hacer diferentes análisis, como realizar un análisis de cuál fue ese cambio en puntos básicos de, pues que tuvo la gráfica. Y a partir de ahí, pues hacer los diferentes análisis pues económicos que requiramos. Además de esto, también nosotros podemos hacer la gráfica de otros tipos de curvas, como serían las curvas de bancos AAA en IPC, en IBR, los TES en pesos y los TES en VR. Lo mismo podemos irnos hasta un año atrás de fechas para comparar, por ejemplo, cómo estaba la curva de valoración hace un año versus cómo está el día de hoy, cómo estaba hace un mes, cómo estaba hace 3 meses o hace una semana. Eh, a- en este componente también tenemos una funcionalidad que es esta spread, donde lo que hace es comparar básicamente las curvas de renta fija, digamos que corporativa versus la deuda pública. Entonces ahí básicamente lo que va a hacer es compararnos cómo se están moviendo esos spreads entre la deuda pública y la deuda privada y tener una idea un poco más de cuál es ese spread que existe entre una y la otra. Lo mismo podemos hacerlo para diferentes fechas. Podríamos coger la de hoy, que acá en este caso estaríamos viendo el spread que existe entre la curva de bancos AAA corporativa versus la curva de TES en pesos para el día de hoy. Y podemos ver básicamente los cambios que está teniendo, por ejemplo, ese spread de ayer a hoy también, tal como lo veíamos en la anterior gráfica. Ahí básicamente no se ve muy gráficamente, pero podríamos básicamente ver cuál es ese cambio que están teniendo las curvas del día de ayer versus el día de hoy. Es un poco el objetivo que tiene este componente y pues un poco la idea de poder ver esas curvas de valoración, cómo se están moviendo a lo largo del tiempo y a medida que van cambiando las expectativas del mercado. El siguiente componente que vamos a ver es este de mercado de deuda privada, que nos sirve mucho para darnos una idea de un resumen de mercado de qué es lo que estaría pasando hoy. Como el mercado ya cerró, ya tenemos pues digamos que consolidado básicamente toda la información del mercado, de las emisiones del mercado primario y la negociación en el secundario sobre lo que ha sucedido el día de hoy. Este componente nos sirve mucho para darnos una idea de, por ejemplo, cuáles son los emisores que más están negociando tanto en primario como en secundario, cuál es ese monto negociado que tuvieron al final de la sesión y cuál es esa distribución por tasa que el mercado está negociando el día de hoy. Como lo vemos acá, la mayor parte de la negociación se fue en títulos de tasa fija, que representaron básicamente el 61% de la negociación. El que sigue serían los títulos en IBR con un 32% de la negociación y también podríamos ver básicamente esas negociaciones en cómo se distribuyen según el plazo. Lo que podemos ver es que la mayoría de la negociación se centró en los plazos de 1 a 2 años, que básicamente fueron esos 478.000 millones de este 1,2 billones negociados el día de hoy, y podríamos incluso realizar algunos filtros donde nos podríamos centrar únicamente en las emisiones de mercado primario que sucedieron el día de hoy. Acá puede que la gráfica cambie bastante. Entonces acá lo que podríamos inferir es lo siguiente, y es que el emisor Banco de Occidente es el emisor que más emisiones tuvo el día de hoy en mercado primario, seguido de Findeter. ¿En dónde se ubicaron esas emisiones según el tipo de tasa? Básicamente el 52% de esas emisiones primarias se hicieron en IBR y el 46% restante en tasa fija.
Prácticamente, según esto, hubieron una negociación de 2.000 millones en IPC en mercado primario. Ahora también podríamos ver cuál es esa distribución por plazo en la que se centraron esas emisiones, que en este caso podríamos encontrarnos como que esas emisiones se centraron en nodos de relativamente corto plazo, de 6 a 9 meses, donde se ubicó el 33% de la negociación, seguidos de plazos de 9 a 12 meses y de 2 a 3 años. Si nosotros quisiéramos ver un poco más a detalle, por ejemplo, en dónde se situó esas emisiones del Banco de Occidente, lo que podríamos hacer es hacer un filtro por el emisor, es decir, venirnos acá y buscar el Banco de Occidente y revisar específicamente ellos en dónde centraron esas emisiones. Lo que nos dice pues los datos es que básicamente el 100% de la emisión primaria que hizo el Banco de Occidente el día de hoy fue en IBR, y el plazo en el que más centraron esa emisión fue en plazos de 6 a 9 meses. Nosotros podríamos realizar esto mismo con todos los emisores del mercado, por ejemplo, tanto para primario como para mercado secundario. E incluso también podríamos, digamos que tener otra especie de filtros, bien sea que quisiéramos filtrar exclusivamente por una calificación crediticia única para ver únicamente los emisores que tienen esa calificación y ver cuál fue el monto negociado al día de hoy, y por tipo de emisor, ya pues bien si queremos ver únicamente bancos, corporaciones financieras, entidades financieras que sean diferentes a bancos, el sector real y titularizaciones. Lo que podemos hacer también con este componente es delimitar un rango de fechas, y a partir de ese rango de fechas observar cuál fue el movimiento de la negociación. Es decir, si yo quisiera ver en lo corrido del mes de julio cuánto hemos negociado en mercado primario y cuál ha sido el principal emisor y en dónde se ha centrado, en qué tipo de tasa se ha centrado esas emisiones, lo puedo hacer también. Entonces, en este caso, lo que veríamos es que el 21% de las emisiones en mercado primario, lo que va al mes de julio, lo ha concentrado el Banco de Bogotá. Y dentro de esa distribución por tasa, lo que tendríamos es que básicamente el 62% de las emisiones en el mes de julio se han hecho en tasa fija, el 25% en IBR y el restante 11% en IPC. La distribución por plazo la tendríamos como el principal actor de 2 a 3 años, el siguiente de 9 a 12 meses, y el siguiente plazo, pues, donde más se emitieron títulos primarios fue de 1 a 2 años. Nosotros también podríamos volver a hacer ese filtro donde quisiéramos ver únicamente el Banco de Bogotá para, pues, básicamente ver cómo se movió el mayor emisor del mes de julio, y así ver, pues, básicamente en qué nodos estaría básicamente haciendo esa emisión y en qué tipo de tasa. El Banco de Bogotá, en lo que va corrido del mes de julio, ha centrado sus emisiones en títulos de tasa fija con el 76% y el restante en títulos en IBR. La distribución por plazo se ha centrado básicamente en plazos de 1 a 2 años, seguido por plazos de 9 a 12 meses y de 2 a 3 años. Ese ejercicio lo podríamos hacer para básicamente todos los emisores y con un rango de fechas incluso hasta de 3 meses, donde podríamos hacer dicho análisis. El siguiente componente que pues tendríamos en la pantalla sería este de índices de renta fija, que consideramos es muy relevante, entendiendo que en el mercado local no existen como tal unos índices para el mercado de renta fija privada. Básicamente no tenemos para el mercado corporativo unos índices de referencia que nos permitan medir cuál es el comportamiento de la gestión activa que están realizando los administradores versus simplemente indexarse a una canasta de títulos del mercado local. Lo que tenemos acá es básicamente una familia muy general que desarrollamos en Precia de 17 índices que tenemos agrupados en un índice general que agrupa emisiones en tasa fija, en IPC y en IBR, y tenemos unos índices ya subdivididos por tipo de tasa, es decir, encontraremos índices únicamente emitidos en IBR, únicamente centrados en títulos en tasa fija y únicamente centrados en títulos en IPC.
Dentro de eso, de esas familias de índices vamos a encontrar unos subíndices divididos por plazos. Entonces, por ejemplo, para el caso del índice general, encontraremos un índice de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo y de más de 10 años. En este caso, en el índice de corto plazo, al nosotros darle acá en este ojito que ustedes ven a la parte derecha, nos va a arrojar básicamente toda la información del índice. Entonces nos va a mostrar ese comportamiento histórico del valor del índice que tiene como fecha de nacimiento el mes de octubre del 2022, que nació con base 1 y hasta el momento pues el valor del índice sería de 1,88. Nos va a mostrar también básicamente el resumen, es decir, el cambio durante todo un año que ha tenido tanto nominalmente como porcentualmente el valor del índice y cuál es la canasta que en este momento compone ese índice. Todos estos datos son descargables a Excel, así como el 90% de la información que ustedes encuentran en la pantalla. A partir de ahí también encontramos esta pestaña de rendimiento que básicamente nos muestra cuál es el rendimiento que ha tenido el índice a un plazo de un mes, 3 meses, 6 meses, un año y 2 años. Y básicamente pues la descripción del índice, que sería donde encontramos qué tipo de títulos componen el índice, con qué duraciones, cuáles son los emisores que componen el índice, cuáles son las calificaciones que componen el índice y el tipo de títulos, cuál es la cantidad máxima de títulos que compondrán la canasta y cuál es la frecuencia de recomposición de la canasta de índices. Nosotros al momento de realizar pues, la recomposición, uno de los principales factores que tenemos en cuenta es la liquidez. Es decir, que vamos a coger los 20 títulos más líquidos del último trimestre que cumplan con estas características para componer la canasta que pues básicamente tendrá el índice el siguiente trimestre. Esa es un poco la forma en la que construimos pues estos índices y de la forma en la que de alguna forma pues podemos llegar a ayudar a que el mercado tenga alguna referencia sobre el cual comparar la gestión activa que realizan sobre sus portafolios. El siguiente componente que veremos en la pantalla es la valoración por título. Acá lo que encontraremos es un resumen un poco más detallado de cómo se está moviendo la valoración por cada título individual. Este componente va muy atado a un componente de buscador de títulos, que es este que tenemos acá abajo, donde nosotros podemos dar alguna especie de restricciones y la pantalla dentro de todo el universo de títulos del mercado colombiano va a ir a buscar aquellos que cumplen con esas condiciones. Yo puedo llevarme ese resultado de esa búsqueda para esta pantalla de acá arriba y hacer un análisis un poco más detallado de cómo se está moviendo la valoración de ese título. Lo que vamos a encontrar acá son básicamente faciales de los diferentes títulos. Vamos a encontrar la fecha de emisión, el cupón que paga el título, la calificación, la curva de referencia sobre la cual se valoran esos títulos, el tipo de tasa, bien sea si es tasa fija, si son IBR, si son IPCs, la periodicidad de pago del cupón y el emisor. Dentro de esto vamos a poder ver también una gráfica histórica de cómo se ha movido la valoración de ese título a lo largo del tiempo. Claramente, si el título es emitido muy recientemente, no vamos a encontrar esta gráfica, pero para títulos que ya hayan sido emitidos hace algún tiempo, vamos a tener algo de datos sobre cómo se ha movido la valoración de este título. Adicional a esto, lo que vamos a encontrar es esta columna de tipo de margen donde vamos a tener dos opciones. Nos puede salir tanto calculado como histórico. En el caso en el que dice calculado, es decir, que existen operaciones sobre títulos de características similares al título que estamos viendo y que por lo tanto afectan directamente su valoración, o histórico en el caso en el que existan movimientos de la curva y no de títulos con características similares que aún así afectan la valoración de ese papel. Entonces, aparecerá histórico si el movimiento en valoración de ese papel es a raíz de un movimiento de la curva, o calculado si existen operaciones de papeles similares que afecten directamente la valoración de dicho papel. En este caso, lo que podemos ver es que existen operaciones el día de hoy que le pegan a la valoración directa de ese papel y la herramienta lo que va a hacer es mostrarnos los folios y los detalles de las operaciones que le pegaron a la valoración a ese tipo de papeles. Vamos a encontrar detalles como los emisores de dichos papeles, los folios de, pues el identificador que nos da la bolsa sobre esa operación
el mnemotécnico sobre el cual se realizó la negociación, la tasa de negociación, el plazo del papel, el monto sobre el cual se realizó la negociación y el tipo de mercado, bien sea secundario, primario y el sistema a través del cual se realizó la negociación. Acá nos pueden aparecer dos opciones, que sería el MEC o el CEN. Toda esta información también nos la podemos llevar a Excel en caso que pues queramos hacer un análisis un poco más detallado. El siguiente componente que veríamos sería este inclusiones y exclusiones, en donde se centra básicamente en mostrar o en hacer ese filtro de una vez de qué operaciones nosotros vamos a tener en cuenta para la valoración el día de hoy. Es decir, que entendemos que muchos de los operadores del mercado lo que hacen muchas veces para de pronto encontrar un precio sobre un papel que en ese caso no tenga puntas, que no tenga liquidez, es ir, descargarse una grilla de MasterTrader, llevarla a una macro de Excel y de alguna forma encontrar un precio justo para ese papel en ese día. Nosotros acá lo que hacemos es simplemente ahorrar todo ese trabajo y publicar de una vez los precios de valoraciones con la información más reciente que vamos teniendo. En este caso acá funciona igual que una grilla MasterTrader donde ustedes van a encontrar toda la información, van a poder descargar todas las operaciones del mercado el día de hoy, con la diferencia de que ya van a encontrar filtradas las operaciones que nosotros vamos a tener en cuenta en la muestra para pues llevar a cabo la valoración y aquellas operaciones que no cumplen con los filtros de la metodología de valoración y que por lo tanto no son tenidas en cuenta para la valoración de ese día. Entonces acá vamos a encontrar pues básicamente todas las operaciones del día de hoy con estas variables que encontraríamos el folio de la operación, el memo, el plazo al vencimiento, el monto de la operación, la tasa de la operación, la categoría a la que hace parte ese título, la curva de referencia para la valoración de ese título, el sistema de negociación, el tipo de tasa, el emisor y básicamente esa sería la información que encontraríamos en este apartado. Y en el de folios excluidos encontraríamos, pues como ya se los comenté, las operaciones que no cumplen con los filtros de la metodología. Por lo tanto, acá podríamos pues ver operaciones sobre montos rotos, operaciones de personas naturales que no superen los filtros de montos de la metodología o el caso que no superen los filtros de tasa, como podríamos ver acá en esta emisión donde básicamente el monto sí fue representativo de 5.000 millones, sin embargo no cumple con el filtro de tasa de la metodología, bien sea porque la tasa negociada se considera de alguna forma un outlier que se sale del canal que contempla la metodología para la valoración de estos títulos. Entonces acá vamos a encontrar todas esas operaciones que no cumplen con esas características y vamos a encontrar la razón por la cual nosotros excluimos esa operación de la muestra que tomamos para la valoración. El siguiente de los componentes que tenemos en la pantalla es este componente de portafolio, en donde lo que podríamos ver es cargar unos portafolios personalizados, donde la herramienta nos va a mostrar cuál es ese cambio de PIG diario en dinero que estamos viendo a medida que se desarrolla la sesión de negociación. Entonces vamos a tener un portafolio general que agrupará el neto de los demás portafolios y ya un portafolio más específico que crearemos nosotros mismos designando un ISIN, un monto a cada uno de los ISINes y la herramienta nos va a ir mostrando cuál es ese cambio en PIG neto de cada uno de los portafolios. Perdón. A partir de ahí, la herramienta nos va a mostrar detalles como cuál es el monto que tengo invertido en cada una de las posiciones, cuál es el PIG que yo estoy teniendo por valoración, cuál es el PIG que estoy teniendo por causación, ya que la valoración la realizamos con precio sucio y el precio sucio en el momento en el que un título paga cupón tiende a caer, lo que se podría representar como una pérdida. Sin embargo, tenemos una pérdida de PIG en valoración, pero tenemos una entrada de efectivo por el PIG de causación. Entonces lo que hace la herramienta es netear esas dos y arrojarte pues cuál es el neto de cada una de las posiciones y al final te las va a sumar y lo que va a hacer es mostrarte si estás perdiendo o no dinero a medida que se va desarrollando la sesión de negociación para no llevarse, digamos que la sorpresa al final del día de si el portafolio está perdiendo o no dinero, ya que muchas veces ese dato únicamente lo saben los administradores hacia el final del día o incluso hasta el siguiente día.
El otro componente que tenemos en la pantalla es este de mayores variaciones, que al final lo que nos muestra es un mapa de calor con aquellas categorías de títulos que han tenido más movimiento en la sesión de negociación del día de hoy. Con el color verde lo que vamos a ver es básicamente los que han tenido una caída en tasa, es decir, una valorización en precio, y en color rojo los que han tenido un aumento de tasa, es decir, una pérdida de valor en precio. Acá vamos a encontrar pues muchos grupos de títulos que se dividen tanto en el tipo de emisor como en la calificación y el plazo al vencimiento. Vamos a ver también cuál es el cambio promedio que ha tenido cada una de esas categorías de títulos y si el cambio se debe a movimientos de la curva, como se los mencionaba al inicio, o a movimientos por operaciones específicas. Si nosotros le damos clic, por ejemplo, a esta categoría de títulos que tiene cambios por operaciones específicas, lo que hace la herramienta es mostrarnos cuál es el papel de referencia de más corto plazo, el de medio plazo y el de más largo plazo, y cómo se está moviendo la valoración de esos tres papeles. Adicionalmente, me va a mostrar cuáles son esas operaciones que el día de hoy afectaron la valoración de toda esa categoría de títulos y que en promedio están moviendo toda la categoría. Vamos a ver también los datos como el NEMO, el plazo al vencimiento, la tasa, el monto y el tipo de mercado y el sistema de negociación sobre el cual se hizo el registro de la operación. Adicionalmente vamos a tener bien este otro componente que es la calculadora de renta fija local. Acá básicamente lo que vamos a poder ver y es que recientemente hicimos un cambio sobre este componente y es que nos va a entregar ya no tanto una información de calculadora, aunque también lo puede hacer, porque entendemos que pues ya existen calculadoras en MasterTrader o incluso uno puede armarse una propia en Excel. Lo que sí va a hacer la herramienta es mostrarme en qué percentil me encuentro yo según la tasa que yo planee negociar sobre ese papel. Es decir, en este caso, si yo planeo negociar este papel a una tasa del 10%, lo que la herramienta me va a decir es en qué percentil me ubico según las operaciones recientes de ese papel los últimos 6 meses. Entonces, acá lo que la herramienta nos dice es que en los últimos 6 meses, menos del 10% de las operaciones de ese título con esas características se han negociado más o menos a 15 básicos de diferencia de valoración versus la valoración. Es decir, que esta tasa que yo le estoy dando a la que pienso negociar este papel está más o menos 300 básicos por debajo de la valoración actual del papel. Lo que podría a mí levantarme una alarma y decirme, oye, usted está negociando este papel por fuera de lo que se ha visto los últimos 6 meses en el mercado. Tenga cuidado y revise nuevamente si efectivamente ese es el nivel al que usted quiera hacer la negociación de ese papel. Entonces esto pues recopila toda la historia de cada uno de los títulos y te dice básicamente en qué percentil te encuentras según la información que tengamos sobre negociación de ese papel. Estos serían básicamente pues todos los componentes que tiene la pantalla intradía y sobre los cuales pues digamos nosotros podemos hacer uso para el día a día para por ejemplo hacer la cotización de papeles que no tengan liquidez, que no tengan puntas, tener un precio de referencia dado por el proveedor de precios y con la información más reciente disponible y digamos que no dejar esta información en manos, digámoslo así, de una macro en Excel en la que puede que no se consideren perfectamente cuáles son los folios incluidos o excluidos que tendremos en cuenta para la valoración. Nosotros ya hacemos todo ese trabajo y entregamos pues esta información con 15 minutos de delay. Entonces, cada 15 minutos van a haber precios para todos los papeles actualizados con la última información disponible. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta, alguna consulta. Creo que no. Charlie, la Dime. única consulta que tenemos en el chat Ok. es que Julián Gamboa nos dice que si él puede ingresar pues a la pantalla de precio intradía con el mismo usuario y contraseña que habitualmente ingresa para descargar los precios en la página. Entonces creo que también es oportuno explicarles cómo sería el proceso Súper. para ingresar a la página, a la pantalla. Perfecto. Entonces, acá les comento, esta es una pantalla que viene, digamos,
por fuera de de los servicios que nosotros prestamos en nuestra página web, y esto hace parte de una nueva gama de servicios que estamos lanzando en Precia, que serían más bien situados como pantallas informativas. En este caso, la pantalla es por fuera de la página que nosotros, pues donde ustedes consultan los precios, y en el caso en el que ustedes estén interesados en adquirir una prueba, un periodo de prueba sobre esta pantalla, donde les entregamos pues el acceso a toda la información en tiempo real, es decir, van a tener información de mercado y un tiempo de prueba de más o menos 2 semanas a un mes, en donde pues ustedes van a poder ver básicamente cómo usar esta pantalla, cómo usar la información en las sesiones de negociación y en el día a día, y de pronto tener pues digamos que una sesión de capacitación un poco más personalizada. Para las personas que deseen, pues digamos, agendar como esta demostración, lo pueden hacer directamente en nuestro correo comercial @precia.co, que ahorita les vamos a dejar acá en el chat para que nos escriban, y de esa forma pues nosotros poderles brindar unos usuarios de prueba, hacer como la capacitación un poco más personalizada, y que ustedes de alguna forma pues puedan usar esta información para la operativa del día a día, y hacer de pronto una mejor gestión de sus portafolios, teniendo en cuenta que una de las principales, digamos que debilidades del mercado colombiano es la liquidez, y ante la falta de liquidez pues están también esas brechas de información que nosotros planteamos cubrir con herramientas como esta. No sé si hasta ahí de pronto alguien más tiene alguna pregunta. Charlie, Gustavo nos escribe, no sé si aún se puede subir un archivo plano del portafolio, o si ya lo habías indicado anteriormente. Sí, sí, Gustavo. En este momento ustedes ya pueden subir un archivo plano donde lo que hacen es poner las diferentes posiciones que tienen en ese portafolio. Entonces ponen el ISIN, ponen el monto que tienen sobre esa posición y otros detalles más. Y con ese archivito plano, en donde pues básicamente si ustedes quieren saber la estructura para hacerlo, nos pueden escribir también a ese correo y les enviamos como el instructivo para que ustedes puedan hacer la carga de esos portafolios, y la herramienta pues empiece a mostrarles el comportamiento, el PIG diario que tengan los diferentes portafolios que ustedes quieran subir. Ahí no tenemos una limitante de portafolios, ustedes pueden subir cuantos portafolios deseen. Y otra de los temas que de pronto es importante aclarar es que nosotros no tenemos acceso a la información de los portafolios que ustedes cargan. Es decir, que nosotros no tenemos forma de ver los portafolios que ustedes carguen en la pantalla, entonces es pues información muy confidencial de ustedes, como para que también tengan esa tranquilidad. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, inquietud. Charlie también nos preguntan un tema de costos, pero pues ya eso se le da directamente al cliente con propuestas y todo ese tema. De Entonces, pues acuerdo, esa de parte, acuerdo. pues, Listo, por eso no perfecto. te hicimos la pregunta. De una, sin problema. Igual para recordarles que si quieren pues conocer más detalles, nos pueden escribir al correo que les dejamos ahí en el chat para resolver pues todas las dudas, incluso pues agendar un poco una sesión más personalizada para que entiendan cómo funciona la pantalla, qué información pueden descargar, qué información pueden usar y cómo pueden aplicarla en la gestión diaria de sus portafolios. Daniel nos pregunta si tenemos un brochure. Actualmente contamos con una presentación que también pueden solicitarla a través del correo, tanto de comercial como de atención al cliente @precia.co, y ahí la pueden solicitar para enviarles la presentación. De acuerdo, les enviamos la presentación y pues unos videos también, incluso el manual de la plataforma por si lo necesitan. Charlie, también nos preguntan si fuera a hacer trading de bonos y PIG, ¿qué más importa? Es el de la valoración. Listo, básicamente lo que van a tener acá es los detalles de cómo cerraría la valoración de los diferentes papeles del mercado de renta fija en el caso en el que no tuviéramos más operaciones el día de hoy. Es decir, la pantalla se va actualizando cada 15 minutos, y si
por algún caso específico, digamos que a partir de ahí no tenemos más operaciones, la información que muestra la pantalla es básicamente cómo cerrarían las valoraciones de esos bonos. Esto tiene un principal uso y es en la gestión oportuna de los movimientos en cambios de la valoración. Es decir, anteriormente, digamos que cuando no teníamos estas herramientas a la mano, lo que podríamos esperar es hacer la negociación de un papel, pero no tener la certeza de cómo va a cerrar la valoración de ese papel, sino hasta las 4 o 5 de la tarde que nosotros publicamos el vector definitivo de valoración de renta fija. Hasta ese momento ustedes sabían cómo iban a cerrar sus portafolios, qué PIG iban a tener sus portafolios, si ese título que compraron en la mañana iba a tener una diferente al precio al que ustedes lo compraron. En este caso, lo que permite la herramienta es anticiparse a esos movimientos y poder hacer una gestión efectiva del portafolio durante la sesión de negociación y no esperar hasta el cierre para saber cómo está cerrando mi portafolio. Entonces, de alguna forma, sirve mucho para hacer esa gestión un poco más activa y tener información de primera mano directamente del proveedor de precios sobre cómo van a cerrar las valoraciones de los diferentes papeles que yo voy negociando a medida que se desarrolla pues, la sesión de negociación. No sé si con eso resuelvo la duda. Creería que sí. No, no sé si tenemos alguna otra duda por ahí en el chat, Meli. No, Charlie, esa era la última que teníamos. Súper, perfecto. Listo. Entonces, como para cerrar este espacio, pues recordarles nuevamente que nos pueden escribir a nuestro correo de comercial@precia.co por si quieren de pronto más información sobre la pantalla, una sesión de capacitación más personalizada sobre la misma y unos usuarios de prueba que no tienen ningún costo para que ustedes puedan, digamos que, probar la pantalla y integrarla con la operación y la gestión diaria de los portafolios de sus entidades.